Buenos días. Hoy nos toca el capítulo 15 de Proverbios. Es un poquito largo, pero vamos allá. La respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. La lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo, pero la boca de un necio escupe tonterías. Los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando tanto a los malos como a los buenos. Las palabras suaves son un árbol de vida. La lengua engañosa destruye el espíritu. Solo un necio desprecia la disciplina de sus padres. El que aprende de la corrección es sabio. En la casa del justo hay tesoros, pero las ganancias del perverso le acarrean dificultades. Los labios del sabio dan buenos consejos. El corazón del necio no tiene nada para ofrecer. El Señor detesta el sacrificio de los perversos, pero se deleita con las oraciones de los íntegros. El Señor detesta el camino de los perversos, pero ama a quienes siguen la justicia. El que abandona el buen camino será severamente disciplinado. El que odia la corrección morirá. Ni la muerte ni la destrucción ocultan secretos al Señor, mucho menos el corazón humano. Los burlones odian ser corregidos, por eso se alejan de los sabios. El corazón contento alegra el rostro, el corazón quebrantado destruye el espíritu. El sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura. Para el abatido, cada día acarrea dificultades. Para el de corazón feliz, la vida es un banquete continuo. Más vale tener poco, con el temor del Señor, que tener grandes tesoros y vivir llenos de angustia. Un plato de verduras con alguien que amas es mejor que carne asada con alguien que odias. El que pierde los estribos con facilidad provoca peleas. El que se mantiene sereno las detiene. El camino de los perezosos está obstruido por espinas, pero la senda de los íntegros es una carretera despejada. Los hijos sensatos traen alegría a su padre, los hijos necios desprecian a su madre. La necedad alegra a los que les falta juicio, la persona sensata permanece en el buen camino. Los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. A todo el mundo le gusta una respuesta apropiada. Es hermoso decir lo correcto en el momento oportuno. Para los sabios, el camino de la vida avanza hacia arriba. Ellos dejan la tumba atrás. El Señor derriba la casa de los orgullosos, pero protege la propiedad de las viudas. El Señor detesta los planes perversos, pero se deleita en las palabras puras. El avaro causa mucho dolor a toda la familia, pero los que odian el soborno vivirán. El corazón del justo piensa bien antes de hablar. La boca de los perversos rebosa palabras malvadas. El Señor está lejos de los perversos, pero oye las oraciones de los justos. Una mirada alegre trae gozo al corazón. Las buenas noticias contribuyen a la buena salud. Si escuchas la crítica constructiva, te sentirás en casa entre los sabios. Si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo. Pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. El temor del Señor enseña sabiduría, la humildad precede a la honra. Y este es el título que yo le doy a esta reflexión hoy. Podría resaltar 200 cosas, otros igual 500 de lo que hemos leído esta mañana, de ideas importantes, pero me quedo con el versículo 1, que es de los más conocidos de este capítulo, que dice: la blanda respuesta quita la ira. Cuando la gente viene a nosotros con ira, a menudo sentimos la tentación de ser duros en la respuesta o de contestarles como se merecen, pensamos, y nos quedamos tan anchos. La sabiduría nos muestra el valor de que una respuesta suave puede alejar la ira y hacer desaparecer el problema. Mirad qué dice Walter: la palabra suave es como el aceite en la piel lastimada para suavizarla y sanarla, pero el habla dolorosa tiene el efecto de derramar aceite en el fuego. ¡Cómo influye! ¿Cómo influye, verdad? Perdonad que me he perdido en la pantalla. ¿Cómo influye nuestro estado de ánimo en el desarrollo de una discusión? ¿Podemos apagar el incendio o hacer que se nos descontrole totalmente el problema según salga de nuestra boca palabras suaves o palabras necias, palabras con sarcasmo, con odio, o palabras que sean como un bálsamo? Cuando hay una discusión fuerte, el orgullo y la pasión de ambos lados
chocan como piedras. Nos entregamos a un sarcasmo como si prefiriéramos perder a un amigo antes que perder un solo punto en la discusión. Todo esto lo excusa el mundo, pero el Evangelio nos presenta el ejemplo de nuestro Salvador, quien nos llena de su espíritu. Así que debemos tener cuidado de no provocar un espíritu irritado o herido, dice Bright. Porque la palabra áspera hace subir el furor, dice Salomón. Una respuesta dura a la ira solo provoca más ira. Quien discuta puede sentirse bien en ese momento de la discusión, pero esa actitud soberbia termina empeorando la situación, no mejorándola. ¿Quién nos ha despachado a gusto alguna vez en su vida en una discusión con alguien y ha pensado, esta persona se merecía escuchar esto que le he dicho? Y hasta nos sentimos orgullosos de lo valientes que hemos sido, ¿verdad? De haber logrado haber dicho esas cosas, porque quien me busca me va a encontrar, como decimos por aquí. Y orgullosos de nosotros mismos. ¿Por qué podemos llegar a una situación de llenarnos de tanta ira? Leyendo algunos comentaristas antes de ponerme a redactar esto de esta mañana, yo me quedo con la reflexión de un comentarista, Garrett. Dice, muchos conflictos surgen por los problemas que separan a las partes. Y no porque sean tan grandes esos problemas, sino por los temperamentos que las personas llevan a un enfrentamiento. No es el problema lo que puede llevarnos a la ira. Es nuestro carácter, son nuestros complejos los que nos sitúan al borde de un enojo tan grande y que nos llevan a la ira. Es nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestro egoísmo lo que nos lleva a este choque de trenes tan duro como el choque de dos grandes piedras, ¿verdad? Según el comentarista anterior. Y a veces, eso hace que explotemos con ira y sarcasmo contra otros, haciéndonos ver hasta enemigos donde no los hay. El versículo 2 dice, el hombre o la mujer sabia sabe controlar sus palabras en el momento adecuado. Las palabras de su lengua demuestran su sabiduría. Y el escritor Clark dijo, es muy difícil de saber cuándo hablar o cuándo guardar silencio, o qué hablar o qué dejar de decir, qué forma es la más adecuada para la ocasión, tanto para el sujeto, las circunstancias, las personas. Incluso un consejo sabio puede ser tontamente dado. Dice el rey Salomón, a todo el mundo le gusta una respuesta apropiada. Es hermoso decir lo correcto en el momento oportuno, ¿verdad? Dice el 23, ojalá pudiésemos hacerlo todos los días de nuestra vida, pero a veces, dice el versículo 2, la segunda parte, que la boca de los necios hablará sandeces. Un orgulloso o un imprudente, un necio, como llama la Biblia, será revelado por sus palabras, al igual que una radiografía puede revelar sus propios huesos, aunque nosotros no podamos verlos. Así nuestras palabras y actitudes revelarán nuestro verdadero carácter y no el que aparentamos tener. No es suficiente para un hombre o una mujer afirmar que tienen sabiduría en su corazón o en su mente. Lo que dicen y cómo lo dicen prueban su sabiduría o su necedad, porque sus acciones gritan más alto que sus propias palabras, aunque parezcan sabias, pero solo resultan ser palabras vacías, palabras huecas que salen desde su mente fría y racional, pero que no demuestran que salen de un corazón apasionado por Dios y, por lo tanto, no son fruto de su experiencia con Dios. Solo son fruto de un buen conocimiento teórico, pero racional de la teología o incluso de la Biblia. Hermanos, qué malo es que la palabra de Dios no cumpla en nosotros su función de transformación integral de todo nuestro ser. Parece que nuestra única meta a la que aspiramos fuera adquirir conocimientos ilimitados, pero solo para nuestra propia satisfacción personal. ¡Guau! ¿Cuánto conozco yo de la Biblia? Le doy 20 vueltas en conocimiento a muchos. O yo me he leído la Biblia entera 10 veces. ¿Qué me vas a decir tú a mí o qué me vas a discutir de lo que dice la palabra? ¿Nos suena algo de esto? Seamos honestos. No quiero que se interprete que estoy diciendo que el conocimiento sea malo. No y no. Jamás diré eso. Solo digo que al igual que nuestro cuerpo necesita alimentarse para seguir viviendo, necesita hacer algo de ejercicio físico también, descansar, etc. En nuestra vida espiritual, ese conocimiento de la palabra se tiene que transformar en acciones que demuestren nuestra buena salud espiritual.
Perdonadme, hermanos, por la franqueza con la que hablo, pero a veces veo cristianos que solo pretenden adquirir más y más conocimientos intelectuales de las Sagradas Escrituras o de teología o de escatología o cualquier otra materia religiosa, que ojalá todos dominásemos. Pero esos cristianos veo que sus corazones de piedra parecen inmunes al efecto transformador de la Biblia y que la Biblia nos debería producir a todos. Parecen inmunes al efecto transformador que la Biblia nos debería producir a todos. A la mínima que rascas un poquito o les observas un poco sus vidas, solo se les ve un gran cabezón espiritual. No sé si no sería mejor llamarlo como intelectual, pero bueno. Pero que el resto de sus cuerpos están muy desproporcionados. Crecer en una sola dirección solo crea pequeños monstruos. O tal vez podemos definir a estos cristianos como seres anormales, por ser más suaves, por no llamarles monstruos, seres anormales en su desarrollo espiritual, que han crecido desordenadamente, tal como algunos niños que desgraciadamente vemos con enfermedades raras, que hace que nos dé hasta un vuelco el corazón al ver su cuerpo, sus rasgos desproporcionados. ¿Cómo se sentirá Dios al ver hijos tan fuera de la normalidad? ¿Cómo puede sentirse un padre a quien un hijo joven se le apalanca en su casa y no quiere moverse, ni quiere estudiar, ni hacer nada que no sea comer y comer? ¿Estará Dios contento de tener hijos que solo quieren comer de la palabra, pero que se niegan a moverse de sus comodidades, de sus zonas de confort, y que están cayendo en enfermedades como la obesidad mórbida espiritual por falta de actividad? Por poner un ejemplo que todos podamos entender, ¿verdad? ¿Realmente pensamos que ese es el crecimiento que como padre le agradará a Dios que tengamos nosotros? Pero claro, a veces somos muy tercos y obstinados y soberbios. Pensamos que lo sabemos todo, que no necesitamos consejo de nadie, porque ya somos mayorcitos y además esta idea que he tenido es buenísima y por eso va a resultar todo un éxito. Bueno, puede ser verdad. Pero también es cierto que se nos olvida el consejo de Salomón de cómo buscar la sabiduría y la excelencia en todas las cosas que hacemos en la vida. Y Salomón dice, los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. ¿Por qué nos molesta tantísimo ser asesorados por alguien? Y ya ni hablemos de ser corregidos por otra persona. ¿Será porque nos molesta que los demás tengan también ideas brillantes? ¿Y cómo podemos llamar a eso? ¿Complejos? ¿Envidia? ¿Celos? ¿Inmadurez? Mirad qué aconseja sobre esto el capítulo que hemos leído hoy, el versículo 31. Si escuchas la crítica constructiva, te sentirás en casa entre los sabios. ¿Por qué entonces no somos capaces de dar nuestro brazo a torcer y pensar en escuchar a otras personas sabias? Aunque no lleguen a ser tan inteligentes como lo somos nosotros mismos, claro está. Salomón, el hombre más sabio de la tierra, no tenía problemas en dejarse aconsejar por otros, por personas sabias, y eso era lo que él enseñaba a sus hijos. Y lo podemos ver en el versículo 22, que dice, perdonad que se me fue la pantalla, perdón, estoy llegando, pero esto es un problema. A ver, versículo 22 dice, los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. Pues ¿por qué nos molesta tantísimo, verdad? ¿Será porque nos molesta que los demás tengan también ideas brillantes? Mirad qué aconseja sobre esto el capítulo que hemos leído hoy. Si escuchas la crítica constructiva, te sentirás en casa entre los sabios. ¿Por qué entonces no somos capaces de dar nuestro brazo a torcer y escuchar a otras personas sabias? Salomón, el hombre más sabio de toda la tierra, no tenía problemas en dejarse aconsejar. El rey David pasó una etapa de soberbia y orgullo en su vida. Su posición de rey le permitía estar por encima de los demás, y tanta soberbia no le trajo nada bueno, más bien al contrario. Terminó viéndose a sí mismo por encima del bien y del mal. Y claro, cayó en un grave pecado, un asesinato por encargo para quitar del medio a quien no le permitía llevar sus planes hasta el final, a quien le molestaba. Como David no reaccionaba, Dios le mandó al profeta Natán, pero David seguía siendo incapaz de ver que se había equivocado. Su orgullo le provocaba una ceguera espiritual que le impedía ver
su propio pecado. Para cuando por fin se dio cuenta de lo que había hecho, escribió el precioso Salmo 19 y allí le tuvo que pedir con mucho dolor y lágrimas perdón al Señor mientras decía: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que esos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, Señor, mi roca y mi redentor. Solo cuando David entendió la gravedad de su pecado, el asesinato con que quiso tapar el adulterio, se humilló totalmente delante de Dios. Allí se liberó de su pecado y fue librado de la culpa que sentía. Pero el camino de su restauración pasaba por la humildad. La soberbia le llevó a caer a las profundidades. Y su falta de arrepentimiento aún le hacía caer en otros pecados más serios. En ese momento en que David se humilló profunda y voluntariamente ante Dios, reconoció su pecado, pero tuvo que sufrir las consecuencias de sus errores. Aprendió que el Señor asolará la casa de los soberbios, o como dice otra traducción, el Señor derriba la casa de los orgullosos. David aceptó la amarga disciplina del Señor. Salomón, que era su propio hijo, de todo eso aprendió mucho, una gran lección de vida, que también recoge este capítulo. Si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo, pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. Dice el versículo 31 y 32. David, aunque pasó por el dolor a consecuencia de sus errores, fue un gran hombre, conforme al corazón de Dios, le define la Biblia. Muy probablemente sus hijos mayores, Salomón, por supuesto, aprendieron de David, su padre, que el temor del Señor enseña sabiduría. La humildad precede a la honra, según dice el versículo 33. Si amamos al Señor, es tiempo de reconocer nuestros pecados, tanto aquellos que todos los demás pueden ver, como aquellos pecados que aún a nosotros nos son ocultos, porque después de esta experiencia saldremos totalmente transformados y fortalecidos, porque la humildad precede a la honra. O en palabras de Jesús, el Hijo de Dios, aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Cuidado con el orgullo. Nos puede hacer caer del alto pedestal en el cual creemos estar. Buen y bendecido día.